Muy buenas tardes, señoras y señores. Qué ganas teníamos de volver de nuevo a sus casas, de volver a compartir este ratito. Bienvenidos a la explanada, y a partir de estos 55 minutos que nos quedan por delante vamos a disfrutar, vamos a reír, vamos a llorar, no, porque mira, no tenemos ya más ganas de llorar. Y es que después de este descanso de Semana Santa volvemos, y además es una semana muy intensa. Estamos viviendo la semana de la Santa Faz de nuevo en las calles, una Santa Faz que podrán ver desde aquí, desde Alacantí Televisión, y no se piensen que nosotros no hemos estado trabajando pese a que no nos hayan visto. Y es que a lo largo de estas últimas semanas, ya no solo en Semana Santa, también la semana pasada estuvimos hablando con algunos de los personajes más ilustres que han pasado a lo largo y ancho de la ciudad de Alicante, personajes como María Zaragoza, Premio Azorín 2022. Aquí estuvo, en la explanada, en Alacantí, y hoy, en riguroso diferido, les vamos a llevar la entrevista íntegra. Así que, señoras y señores, cojan su bol de palomitas, háganse la merienda si se la tienen que hacer, porque vamos a verla íntegra y sin cortes. Teníamos ganas de poder entrevistarla, de poder charlar unos minutitos con ella. Ella es María Zaragoza, Premio Azorín, por este maravilloso libro, La Biblioteca de Fuego. Muy buenas tardes, bienvenida a la explanada. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por cómo se gesta todo este libro, porque es uno de esos libros, una de esas novelas que se ha cocinado a fuego lento, porque la documentación que tiene detrás, y además ustedes, si lo han tenido la oportunidad de tenerlo entre sus manos, de poder leerlo, es una maravilla de libro documentado que te transporta a los años 30 de la España profunda, de esa guerra civil, de esa posterior dictadura. 5 años de documentación, se dice pronto. Bueno, 5 años entre documentación, reescritura, escritura, reescritura y corrección. O sea, al final... Claro, el pack completo, ¿no? Eran muchas piececitas que tenía que hacer que funcionaran entre ellas y bueno, pues llevo 5 años hacer todo esto. Y bueno, yo siempre había querido escribir algo sobre gente que salva libros prohibidos. Me interesa mucho el tema de la censura literaria, de lo que se prohíbe en la literatura, de que se encuentra peligroso. Siempre me llama la atención que se encuentren peligrosos los libros con el esfuerzo que lleva abrir uno y leerlo, ¿no? O sea, tienes que hacer la idea de abrir un libro y leerlo, y sin embargo se considera que dentro puede haber ideas nocivas y de las que nos tienen que proteger. Y entonces me inventé la Biblioteca Invisible, que es una sociedad que se dedica a esto, pero claro, luego me encontré con la foto de la quema de libros del Día del Libro de 1939. En la universidad, además. En la universidad, un poco a la imitación de la quema que en 1933 hicieron los nazis en la Plaza de la Ópera. Y claro, ya no eran unos libros cualquiera, yo quería salvar esos, los de esa hoguera, ¿no? Y así fue como empezó a gestarse este libro. Y esto está de algún modo basado en hechos reales. Había en una España anterior a esta una sociedad que se encargaba de transportar todo este patrimonio cultural que teníamos en nuestro país a otros países, o a esconderlo literalmente. Bueno, en realidad tampoco era tanto una sociedad, esto era la gente a la que yo luego quise reivindicar, que fueron los que participaron en el salvamento del patrimonio artístico y bibliográfico español, que fue realmente por parte de la República. Organizó que se incautaran bibliotecas que pudieran estar en peligro, bibliotecas históricas, y luego pues las famosas cajas del Prado, las obras de arte, etcétera, etcétera, y se empaquetaran y se fueran protegiendo y cambiando de ubicación, transportando. Al final de la guerra se transportaron hasta Ginebra, y garantizando que luego todas esas obras volvieran a España después de la guerra, ganase quien ganase, que esto es importante, y volvieran a sus museos, a sus bibliotecas y a sus legítimos dueños originales. Blanca Chacel aparece en esta novela, es una de esas mujeres, como hablabas del Prado, que ayudó a salvar todo este patrimonio cultural. También aparece Teresa Andrés, que es una de esas mujeres olvidadas, ni su propio hijo sabe, y existió en la vida real, qué hizo su madre por España y por todo este legado cultural. Bueno, su hijo ya lo sabe. Hombre, claro, ¿no?
se lo contaron muy tarde lo que realmente había hecho su madre, que es una persona muy especial. Ella participó de las bibliotecas populares, eran los que organizaban pues, que las bibliotecas llegaran a los hospitales o llegaran a los frentes durante la guerra y que pudiera llegar la prensa, por ejemplo. Y luego cuando se acabó la guerra tuvo que irse a París y allí le pilló la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi, y participó en la resistencia. Y tuvo que mandar a su hijo a España porque en ese momento paradójicamente era más seguro para él estar en España que en París. Claro, y a todo esto, la pregunta anterior era un poco más llevada a que son al final los grandes olvidados, ¿no?, de la historia, porque hay que recordar que en los libros que se estudian en los institutos, en los colegios o incluso los libros de historia no recogen de una manera muy amplia todo este trabajo que hicieron estas mujeres y estos hombres por salvar algo tan importante como es el recuerdo, la cultura y la historia de nuestro país. Claro, el salvamento del patrimonio español que se hizo aquí durante la Guerra Civil, después muchos de los métodos se han seguido utilizando en guerras posteriores, pero esto se inventó aquí porque no se había hecho antes. Y sin embargo, durante mucho tiempo se vendió el salvamento como si hubiera sido un expolio, como si realmente quisieran, la República lo que quisiera es... Cada uno de los bandos. Claro, quisiera comprar bombas con las meninas, ¿no? Y bueno, el régimen franquista un poco lo vendió como que habían rescatado lo que los rojos habían saqueado y querían vender fuera. Claro, entonces la gente que de verdad se implicó en salvar todo esto se volvió invisible porque nadie podía hablar de ello realmente. Espídoo Freire el otro día, hace unas semanas, en esa presentación que teníais, decía que era un libro que no se lee, sino se bebe. ¿Qué tienes que decir de esto? Bueno, yo estoy muy contenta porque como me ha llevado tantísimo, a veces cuando uno lleva tanto tiempo con un mismo libro, con un mismo trabajo, lo que más cuesta saber es si ha quedado sencillo de leer. A mí me parecía que era importante que fuera fácil de leer una historia que tiene tantísimos elementos, ¿no? Y entonces que la gente me esté diciendo es que me he sentado y no me he levantado con la taza de café desde esta mañana hasta las 5 de la tarde porque no podía soltarlo, para mí es muy importante porque da voz también a estas personas que han sido olvidadas. Es una oda a los guerreros de los libros, a esos luchadores que trataron de salvarlo, pero además trata temas tan fundamentales como el feminismo, se habla sobre esa sociedad de la España de los años 30, de los cafés, aparecen personajes tan ilustres como Federico García Lorca, a los cuales también has querido incluir en esa barrera, en esos límites entre la ficción y lo que es real. Para mí era muy importante que estuviera muy bien juntada a la historia de Tina, que es la protagonista, que es un personaje completamente ficticio y que es la que entra en esta sociedad secreta que se llama la Biblioteca Invisible y que también es ficticia, pero que estuviera muy empapada de las cosas que de verdad estaban pasando y de la gente que estaba allí y estaba haciendo esas cosas. Entonces, bueno, pues ha sido un bordadito, ¿no? He estado todo el rato intentando juntar la realidad con la ficción de la forma más fina posible. Y hay veces que cuesta distinguir entre lo que pudo ocurrir y lo que no. Hablas también de la mano de una de las tías de Tina sobre espiritismo, ahí en esa casa donde se reúnen mujeres tipo aquelarre a hablar con muertos. Es que el espiritismo tuvo un momento estuvo muy de moda en España en un momento determinado. Y la mayoría de los espiritistas además eran católicos, porque el espiritismo no era incompatible con las religiones. Entonces había muchos que de verdad apoyaron el régimen franquista y luego el régimen franquista también los borró porque declaró los libros espiritistas como libros peligrosos. Entonces, a mí esto me parecía muy divertido y muy interesante de contar porque siempre creo que es importante poner de manifiesto que cualquier totalitarismo es peligroso también para los que lo apoyan, porque un totalitarismo solo quiere ser de una determinada manera con unas determinadas características. En el momento en el que sacas un poquito el pie, ya eres diferente y eso te convierte en peligroso, ¿no?
Lorca siempre se ha dicho que tenía en su historia algo de profético, ¿no? De esa profecía de poder saber incluso cuándo iba a morir. Bueno, se ha hablado mucho de ello. Tú también tienes algo de profecía porque el libro que sacas es un libro que se vincula a un hecho histórico. Pasó con Filomena, pasó también en otro de tus libros. No, no fue en un libro, fue en una obra de teatro radiofónico que justamente me dieron el premio Margarita Xirgu de teatro radiofónico y hablaba de, o sea, toda la acción, que era un disparate cómico muy divertido, pasaba en un debate electoral. Y claro, cuando esto se hace, se emite, pasa un tiempo, ¿no? Lo escribes, luego te dan el premio, luego después se produce y luego se emite. Estaban oyéndose cosas que eran tan parecidas a cosas que yo había escrito. Y lo tuvieron una comedia. Claro, era una sátira política total, pero había cosas que parecía que las había escrito yo, como si les hubiera metido algunas frasecitas de... Podemos desmentir que no los guionizaste tú a los políticos. En absoluto, al revés, quizá, no sé, puede ser que mirara la bola de cristal y empezaran a llegarme frases. Mira, la bruja vería con su bola de cristal. En esta biblioteca de fuego también tiene algo de premonitorio porque, claro, estábamos diciendo, hace 5 años empezó esta labor de documentación, este proceso de creación del libro, se publica hace unas semanas y, oye, justo coincide con la guerra en Ucrania y con que estamos viendo de nuevo que salen a defender el patrimonio cultural para que no se pierda. Sí, yo entre que me dieron el premio y el libro se publicó, estuve viendo vídeos de personas en Ucrania, estaban denunciando que se podían perder museos, que se podían perder bibliotecas, hablando del patrimonio y pidiendo ayuda. Y claro, yo estaba viendo aquello diciendo, es que no me lo puedo creer, todas las historias se repiten, no aprendemos nada. No, realmente la historia es cíclica y lamentablemente se aprende muy poco, pese a que a veces pensemos que somos casi Dios y lo sabemos todo. Bueno, espero que no, espero que no, pero sí que corremos más riesgo de repetir los errores de la historia si hacemos procesos de borrado. Por eso tan importante es recuperar esas historias, que algunas parecen pequeñas y otras son muchísimo más grandes, de gente que hizo cosas y que luego han sido borradas y que podemos caer muy fácilmente en repetir los errores que llevaron a que esas personas tuvieran esas historias, ¿no? Hablemos, si te parece bien, del Premio Azorín. No lo olviden, Premio Azorín 2022, la Biblioteca de Fuego. ¿Cómo fue esa noche mágica donde en el Auditorio Provincial de Alicante te dicen, eres tú la ganadora? Bueno, pues si te digo que no me acuerdo prácticamente de nada, no te engaño, porque me puse tan nerviosa que luego yo me veo en las fotos y me da la sensación de que no soy yo. Iba con mi hermana, menos mal que iba con mi hermana, que después me recontó todo lo que iba pasando, ¿no? Pues te dijeron tal, pues conociste a fulanito, menos mal, porque si no, de verdad, tengo la sensación de que lo hubiera visto en televisión y que le hubiera pasado a otro. Esto también te ha traído cosas tan buenas como, bueno, la publicación del libro, conocer, imagino, a gente muy interesante, podríamos decir, y acudir a sitios tan bonitos como las veladas literarias a las cuales también asististe. Imagino que es un regalo, ¿no?, que lleva consigo el ser ganadora del Premio Azorín. Bueno, yo debo decir que lo que más me fascina es que con lo poco que se habla de comida en este libro, hayan sido capaces de construir un menú en el que todos los elementos de alguna forma aparecen en el libro. Y esto me parece un trabajo absolutamente encomiable, aparte de que, bueno, mi familia tiene un restaurante, entonces todo lo que sea comer y beber yo lo aprecio ampliamente. ¡Ostras, qué chulo! ¿Tu familia tiene un restaurante? Mi familia tiene un restaurante en Campo de Cristana, sí. Y allí fuiste en esa ciudad, en ese pueblo, por primera vez una biblioteca, una librería. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo ahorraba cuando era pequeñita, como mi paga de la gente, pues los niños se compraban chuches, iban a jugar a los videojuegos y estas cosas, y yo pues ahorraba porque sabía que cada 4 fines de semana podía comprarme un libro o un cómic con ese dinerito que tenía ahorrado, ¿no? Y entonces me lo gastaba en eso. Pero claro, luego para mí han sido muy importantes las bibliotecas, porque por supuesto yo leía mucho más de lo que podía adquirir.
Entonces yo me gestionaba eso y yo iba a la biblioteca y miraba qué habían traído, qué no habían traído, sacaba libros. Eso para mí era casi mágico, era un templo. Y entonces para mí reivindicar el papel de los bibliotecarios es fundamental. De hecho, para la documentación de este libro me han ayudado un montón de bibliotecarios que, bueno, o sea, les debo que me han aguantado todas mis preguntas completamente minuciosas de ¿y esto cómo fue? ¿Y qué pasó? Y me intentaban buscar la respuesta aunque no lo supieran. Y bueno, los agradecimientos sobre todo son para ellos. Totalmente. Vamos a hablar, si te parece bien, de Rayo de Luna. Se llama así uno de los personajes porque es uno de los libros que salva, el primero. ¿Tú, si te tuvieras que llamar como el primer libro que salvarías, cómo te llamarías? No lo sé. Es posible que el libro que más veces he leído en mi vida sea La historia interminable de Michael Ende, que es el libro que a mí me fascinaba de pequeña, y quizás sería La señorita historia interminable, no sé. ¡Ostras! Es posible. Bueno, María Zaragoza, alias La historia interminable. Eso es bueno, porque es una historia que nunca termina, que siempre sigue ahí. Bueno, es una historia preciosa. La Biblioteca del Fuego, vamos a seguir hablando de ella, pero nos hemos quedado sin tiempo para más. Así que, señoras y señores, si quieren saber más de ella, lo tendrán que leer. Muchísimas gracias, María, por estar esta tarde con nosotros y por abrirnos un poquito más de tu mundo y también de este libro. Muchísimas gracias a ti. Nosotros nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida estamos de vuelta con más Explanada.